The New Hero Generation Arco 2, capítulo 9. Donde estaba solo, a My Hero Academia /fanfic, Nezu, saludó a Olmig mientras cerraba la puerta de la oficina detrás de él. Con el pestillo cerrado, liberó su forma musculosa. Cada paso hacia su silla habitual frente al escritorio de Nezu hizo que su figura se encogiera aún más, hasta que la tela ajustada de su traje de héroe se hundió como un mono gigante con la temática de Olmig. Yaji. Nezu sonrió cálidamente, moviendo su mano hacia un panel de control que se encontraba al otro lado del escritorio. Las paredes de vidrio que daban al campus de la UA se oscurecieron, ocultando la oficina de las miradas indiscretas que se encontraban debajo. Aunque era fin de semana y no había estudiantes y el personal era mínimo en el campus, minimizar el riesgo era algo natural para Nezu. La posibilidad de que un trabajador de la construcción se perdiera y deambulara hacia el campus principal desde los terrenos en construcción beta, gamma u omega era mínima, pero no nula. ¿Qué tienes en mente?, preguntó Nezu, mientras se acercaba a la computadora. Comenzó a escribir con pereza, sus pequeñas manos bailando sobre las teclas, aunque su mirada ocasionalmente se dirigía a Olmig. Olmig se sentó en la silla frente a él y exhaló. Algo me ha estado molestando. No es exactamente algo negativo, solo que no estoy seguro de cómo sentirme al respecto. La escritura se detuvo cuando Nezu levantó la vista. Supongo que esto continúa nuestra conversación sobre Endeavor, ¿no? Olmig asintió. Nezu continuó escribiendo. Continúa. Al principio, me costó creer que otro Kirk pudiera rivalizar con el mío, comenzó Olmig, inclinándose hacia adelante. Luego conocí a Starshan Stripes. Tenía sentido. Estadísticamente, alguien en el mundo nacería con un Kirk como ese. Pero luego llegó yo un Todoroki. Otro Kirk de ese calibre, justo en mi patio trasero. Y ahora Inasa Yoarashi, intervino Nezu, girando su silla para mirarlo. La expresión de Olmig se tensó. Exactamente. Cuando solo era One for All Y. Su don, las cosas parecían más sencillas. No me preocupaba que villanos de su calibre aparecieran de la nada. ¿Qué pasa con Destro?, preguntó Nezu. Destro tiene sentido, admitió Olmig, con voz pensativa. Al igual que Starshan Stripes, parecía razonable que alguien como él existiera. Pero la brecha entre Destro y ella era de 5 décadas. La brecha entre ella, Todoroki y Yoarashi. Apenas una. ¿Te preocupa que aparezcan peculiaridades poderosas con mayor frecuencia? Olmig asintió de nuevo. Y no puedo explicarlo. Afortunadamente, puedo, dijo Nezu con una sonrisa maliciosa. Pero primero, déjame aclarar un malentendido. Ni One for All ni Sudon fueron los primeros verdaderos casos excepcionales en términos de poder. Olmig frunció el ceño. ¿Había peculiaridades antes? No exactamente. Yo diría que Destro fue el primero, pero apareció 3 décadas después de ese hombre, respondió Olmig. Es cierto, pero la peculiaridad de ese hombre no era inherentemente fuerte, explicó Nezu. Era su inteligencia, su crueldad y, sí, su suerte, lo que la hacía poderosa. No era la naturaleza, sino la crianza. Lo mismo se aplica a One for All. Olmig se reclinó, asimilando el pensamiento. ¿A dónde quieres llegar con esto? Nezu continuó. Los quirks se están haciendo más fuertes. No todos, ojo. Los quirks más débiles de cada generación son comparables. Pero los más fuertes. Puede que no se estén haciendo mucho más fuertes, pero se están volviendo mucho más comunes. ¿Es esta la teoría de la singularidad del don?, preguntó Olmig, levantando una ceja. Parece similar. Ah, la singularidad de los dones, dijo Nezu, riéndose. Una hipótesis fascinante pero defectuosa. Podría darte una explicación de todos los errores que comete, pero si quisieras hablar en profundidad sobre la teoría de los dones, no estarías hablando conmigo, estarías hablando con David Yield. No, lo que estoy describiendo es la teoría de la progresión / distribución de los dones. Piénsalo. Incluso dentro de tu carrera, los carteles de los héroes han cambiado. Compara el top 100 de cuando empezaste con el de ahora. La cantidad de héroes menores de 30 años se ha disparado. Cada generación trae consigo una mayor cantidad de peculiaridades con un gran potencial. Olmig apretó la mandíbula. Entonces Todoroki y Yoarashi no son anomalías, son la nueva normalidad. No necesariamente, dijo Nezu. Siguen siendo excepcionales, pero van a tener un puñado de aliados que los apoyarán en el futuro. Donde yo estaba, solo. ¿Dónde estabas solo? Sí, Nezu asintió. Olmig pensó en eso por un momento, eso calmó hasta cierto punto sus preocupaciones.
La idea de que ese hombre o al menos villanos como él se volvieran más comunes, le preocupaba que fuera demasiado para Izuku cuando All Might apenas había manejado sus propios desafíos. Saber que su sucesor no estaría solo reforzó su fe en que la próxima generación está en buenas manos. Aún así, una parte de él se preguntaba si ese hombre había logrado alcanzar tal poder durante un largo periodo de tiempo. Si apareciera un don similar, ¿cuánto tiempo les tomaría alcanzarlo o incluso superarlo? La idea le provocó escalofríos en la espalda a All Might. Y All Might, tengo una pregunta para ti, dijo Nezu, girando el monitor de la computadora hacia el número 1. No sabía que habías tenido una entrevista con Showa Publishing. Una elección bastante interesante. La agencia Lurker's Agent era un lugar engañoso. Parecía más una reconstrucción históricamente exacta de un antiguo castillo japonés, con sus exuberantes jardines a su alrededor, que una agencia heroica. Edgesot, el jefe de la agencia, fue uno de los muchos héroes japoneses que se marcaron a sí mismos con la iconografía de la era samurái, una era que se perdió para el Japón moderno, que a su vez fue una era perdida para la era de las peculiaridades. Esta obsesión con el pasado era para muchos una mera cuestión estética, para otros era un intento serio de aferrarse a las tradiciones para preservar una cultura moribunda. Héroes como Yoro y Musa caían en la segunda categoría, y aunque Edgesot estaba extremadamente comprometido con la precisión histórica en su marca, sí caía en la primera categoría. Así, debajo del techo y detrás de las paredes del vasto y detallado castillo japonés, se encontraba una mezcla de interior de oficina estéril, una mansión rica de un playboy y un enorme dojo de entrenamiento. Dicho dojo fue excavado más profundamente en el suelo, para que el dojo pudiera ocupar el espacio de un pequeño estadio sin elevarse demasiado por encima de la línea de árboles de los jardines alrededor de la agencia, y para permitir que los héroes con peculiaridades que alteran el cuerpo entrenaran sin preocuparse por las limitaciones de espacio. Una de esas heroínas fue Mt. Lady, que estaba probando una teoría según la cual podría desarrollar la capacidad de encogerse desde su forma gigante hacia una parte particular de su cuerpo. Si pudiera funcionar, podría aumentar su movilidad. Por ejemplo, si quisiera llegar a la cima de un edificio, podría volverse gigante, poner su mano encima y encogerse hacia su mano, escalando el edificio de manera segura sin dañarlo. Crece. Gritó el instructor y Mt. Lady creció. Desafortunadamente, a pesar de la altura adicional del dojo, no pudo alcanzar su altura máxima dentro del edificio de manera segura y tuvo que quedarse a 20 metros. Pie izquierdo. Se concentró intensamente en dicho pie, imaginando el funcionamiento de su Kirk como si hubiera aprendido a controlar el tamaño que alcanzaría, esta vez imaginándose a sí misma encogiéndose para quedar parada donde ahora estaba su pie gigante, el izquierdo. Ella empezó a encogerse. Ella se dio cuenta inmediatamente de que no estaba funcionando y estiró los brazos, sacudiendo las manos con frustración mientras continuaba encogiéndose. ¡Ak! Gimió frustrada al encogerse por completo. Otra vez, dijo el instructor, y Mt. Lady lo miró de reojo, aunque también decidió ignorarlo. Kamui, esto es muy difícil, tomemos hizo una pausa a mitad de la oración, sorprendida por su forma. Mientras ella entrenaba su don para tener más movilidad, él lo había estado entrenando para tener más poder. En este caso, estaba intentando tejer un brazo de un tamaño similar al que tendría el de ella si estuviera en su tamaño completo. Parecía que le costaba controlar el brazo una vez que lo había formado, aunque ella no podía saber por qué, ya que parecía funcionar perfectamente desde su perspectiva. Quería pedirle que se uniera a ella en un descanso. Sin embargo, al notar su mueca concentrada, se sintió un poco culpable por abandonar tan pronto mientras él seguía entrenando tan duro. En cambio, se volvió hacia el instructor, que ya había comenzado a levantarse para irse. Todos los instructores en el edificio comprendieron que intentar obligarla a entrenar cuando ya había tenido suficiente era una causa perdida. Espera, dijo, creciendo hasta la altura máxima que el edificio le permitía. Podemos seguir. El instructor intentó ocultar su sonrisa de Koi mientras sus ojos iban de ella a Kamui, pero ante una breve mirada de Mt. Lady, rápidamente corrigió su expresión con un asentimiento. Cierto. Te lo pierdo. Eek. Chilló Mt. Lady en pánico, encogiéndose repentinamente desde el suelo, hacia su cabeza. Parpadeó y se encontró cayendo al suelo, desde 20 metros de altura. Ella sabía que si caía a esa altura corría el riesgo de sufrir lesiones graves si aterrizaba mal. Esto podría evitarse si ella misma creciera, pero aumentaría enormemente el daño causado al suelo.
Probablemente ya estaba en problemas por eso, así que no fue una buena idea. Se estaba quedando sin tiempo para decidir qué hacer. Afortunadamente, antes de que cayera al suelo, una enorme mano de madera salió de la nada y se deslizó debajo de ella, amortiguando su caída. El silencio permaneció en el aire hasta que Mt. Lady apareció desde la palma agrandada de Kamui Wars. «Lo lograste», exclamó ella sonriendo mientras saludaba a Kamui. Kamui, sin embargo, estaba demasiado ocupado mirando su enorme extremidad. Su expresión era una mezcla de asombro y agotamiento para reconocer lo que ella decía. «Joven señora, baja aquí en este instante». Un escalofrío recorrió la espalda de Mt. Lady al recordar que estaba en problemas y con quienes los tenía. El señor Nasuka, director financiero de la agencia Lurkers, era un hombre corpulento y bajo, con un temperamento igualmente irascible. Si no fuera por sus manos diminutas y su piel de un color naranja vibrante, parecería la imagen perfecta de un hombre de negocios intimidante. De todas formas, debido a su posición, él y Mt. Lady lamentablemente se conocían muy bien y tenían una relación similar a la de un padre frustrado y un niño particularmente rebelde. Saltando de la mano de Kamui Ward, aterrizó justo frente al hombre que venía corriendo hacia ella. «¿Cuántas veces tengo que decirte que no dañes la infraestructura pública?», gritó, y ella resistió el impulso de poner los ojos en blanco. Esta era quizás la 100ª vez que hacían esta canción y baile. Vi a esa jovencita. Aparentemente no se había resistido tan bien como pensaba. Todos los meses, continuó, levantando los brazos. Todos los meses, tengo que reservar la mitad, del presupuesto de daños y perjuicios solo para ti. Y cada vez, es un milagro si no superas esa cifra a mitad de la primera semana. Ante esto, Kamui Ward se aclaró la garganta para llamar la atención de todos. A pesar de la incomodidad que le producía tener una enorme mano de madera tendida en el suelo, logró sonar tranquilo y sereno. «Señor Nasuka, creo que hay un malentendido», dijo. «El monte Lady ha ido mejorando de forma constante. Este mes, en particular, ha dañado muchos menos edificios que cualquier mes anterior». Nasuka se volvió hacia él y su tono se suavizó dramáticamente. «Kamui, te lo agradezco. De verdad. Tu influencia para ayudar a Mt. Lady a evitar daños materiales ha sido invaluable. Y es cierto que ha dañado menos edificios de lo habitual». Luego, con un giro brusco hacia Mt. Lady, su voz se alzó de nuevo. «¿Pero cómo logras dañar 5 edificios Prekirk protegidos en una sola semana?» Mt. Lady hizo una mueca, incluso Kamui y el instructor, que se habían estado alejando silenciosamente, se estremecieron ante la acusación. La mayoría de los edificios anteriores a la creación de la empresa se consideraban espacios desperdiciados, viejos y destartalados complejos de apartamentos u oficinas gubernamentales abandonadas. Sin embargo, algunos se consideraron cultural o históricamente importantes y se los designó como monumentos protegidos. Este esfuerzo de preservación, aunque noble, había sido criticado durante mucho tiempo por ser obsoleto. Sin embargo, las leyes promulgadas para proteger estas estructuras habían estado vigentes durante tanto tiempo que su derogación carecía de impulso. El verdadero problema residía en las elevadas sanciones que se aplicaban por dañar estos edificios. A diferencia de las estructuras ordinarias, que podían reconstruirse rápidamente utilizando peculiaridades y herramientas avanzadas, los edificios protegidos antes de la aparición de peculiaridades debían repararse utilizando métodos tradicionales. Equipos especializados, a los que se les prohibía utilizar peculiaridades o equipos modernos, restauraron minuciosamente estas estructuras con herramientas obsoletas. Este proceso no solo era lento, sino también exorbitantemente costoso. Un daño leve a un solo edificio protegido solía costar tanto como reconstruir una docena de edificios contemporáneos. Para empeorar las cosas, se añadieron multas por corrosión cultural, una clasificación legal que reconoce la pérdida de la historia como una infracción adicional. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Memorizar qué edificios están protegidos? ¿Sí?, gritó el señor Nasuka, con el rostro enrojecido. Exactamente. O, al menos, use los ojos. La mayoría de los edificios protegidos sobresalen como un pulgar dolorido. Son los únicos que parecen pertenecer a un museo de historia. Mt. Lady simplemente lo miró parpadeando, su expresión en blanco dejaba muy claro que no tenía intención de poner ese nivel de esfuerzo. El señor Nasuka gimió, pellizcándose el puente de la nariz. Gracias a Dios que ustedes dos se están volviendo populares. Pronto podrán permitirse mudarse y yo no tendré que lidiar más con sus tonterías. ¿Popular? ¿De qué estás hablando?
Preguntó Kamui Wolves, frunciendo el ceño. Mt. Lady reflejó su confusión. El señor Nasuka enarcó una ceja. ¿Quieres decir que no lo sabes? ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes miró las noticias o incluso sus teléfonos? Esta mañana, antes del desayuno, respondió Kamui. Mt. Lady se encogió de hombros y comenzó a caminar hacia el banco que estaba junto a la colchoneta de entrenamiento donde había dejado su teléfono. Los hemos tenido en silencio todo el día para concentrarnos en el entrenamiento. Timbre. Oh, perdí una llamada, dijo mientras cogía el teléfono. Timbre. En realidad, parece que me he perdido unos cuantos. Timbre. 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 El coro constante de notificaciones rápidamente se convirtió en una cacofonía. ¿Qué demonios? Din 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 din. ¿Qué está pasando? Gritó, su voz apenas audible por encima del incesante sonido de alertas. El monte Lady y el bosque Kamui. La esencia del heroísmo según Olmigas. Los heraldos de la nueva generación. Así lo proclamaba el atrevido titular de la portada de la última edición de Hero Gossip Magazine, publicada por Shoaisa. Los dos héroes, cuyos nombres adornaban ahora la portada de la revista, estaban acurrucados sobre un ejemplar, con la nariz casi pegada a las páginas satinadas. Con los ojos muy abiertos, devoraban los elogios que se les prodigaban, elogios que provenían de la misma publicación tristemente célebre por derribar a los héroes. Dispersas por todo el artículo había citas directas de una entrevista con el propio Olmig, que respaldaban las afirmaciones realizadas por la revista. Cada cierto tiempo, uno de sus teléfonos vibraba, rompiendo su concentración. Ninguno se atrevía a responder, y las llamadas pasaban al buzón de voz. Casi inmediatamente, el mismo número llamaba al otro teléfono, pero corría la misma suerte. Este ciclo implacable continuó una y otra vez. Finalmente, dejaron la revista sobre la mesa junto a sus teléfonos vibrantes y se desplomaron en sus sillas, mirando fijamente al techo mientras intentaban procesar lo que acababa de suceder. Somos famosos, dijo finalmente Mt. Lady, con voz extrañamente apagada. Lo somos, respondió Kamui Wolves, con un tono igualmente plano. Olmig sabe sobre nosotros. Lo hace. Probablemente todo el mundo ya conoce nuestros nombres. En efecto. No sé cómo sentirme ante esto. Estoy de acuerdo. En ese momento, las puertas del comedor de la agencia, requisadas para esta reunión de emergencia, se abrieron con un chirrido. Se acercaron pasos suaves y casi silenciosos. ¿Sufriendo por el éxito? Bromeó el Gesot, sacando una silla para sentarse a la cabecera de la mesa. Kamui Wolves se puso inmediatamente de pie, inclinándose levemente en señal de respeto. En contraste, Mt. Lady permaneció encorvada, con la mirada fija en el techo, respondiendo solo con un gemido. A el Gesot no pareció importarle ninguna de las respuestas, de hecho, se rió internamente de lo diferente que era el dúo dinámico. ¿Necesitas algún consejo? Preguntó mirándolos a ambos. Eso sería muy apreciado, respondió Kamui Wolves con mesura. Sí, claro, la respuesta de Mt. Lady fue mucho menos entusiasta. El Gesot se inclinó ligeramente hacia atrás. Comencemos por cómo te sientes. Me siento abrumado, admitió Kamui Wolves. Tengo prisa, suspiró Mt. Lady. El Gesot asintió con la cabeza, con conocimiento de causa. Sentirse abrumado es perfectamente normal. Han pasado de ser prometedores y prometedores a ser los nombres que están en boca de todos. Ni siquiera yo experimenté ese tipo de atención repentina. Pero, Mt. Lady, ¿tienes prisa? Mt. Lady dudó un momento y luego dejó escapar un suspiro de frustración. Pensé que tendríamos un año para sentarnos, encontrar nuestro equilibrio, ¿sabes? Coger un buen ritmo antes de empezar a hacer olas. Ahora, parece que nos están presionando para que tomemos todas estas grandes decisiones ahora mismo. El Gesot inclinó la cabeza ligeramente y los estudió a ambos. ¿Y te preocupa tomar la decisión equivocada? Ambos asintieron, Kamui más sutilmente que Mt. Lady. Bueno, déjame dejar algo en claro. No importa qué oportunidades llamen a tu puerta, eres bienvenido aquí hasta que se cumpla el año que te prometí. No me importa lo que piense Asuka, yo soy el jefe aquí. Su voz tenía una firmeza poco común que no dejaba lugar a dudas. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Mt. Lady y sus hombros se relajaron. Gracias. ¿Pero cómo sabemos qué ofertas son las que más nos convienen? Preguntó Kamui Wolves, inclinándose ligeramente hacia adelante. La mirada de Gesot se suavizó. No lo sabes. No del todo. Los hombres de negocios son difíciles de interpretar, incluso para alguien como yo.
Pero, una buena regla general. Quédate con aquellos que se fijaron en ti antes de la fama. Suele ser una señal de que vieron algo genuino en ti, no solo el protagonismo. Mientras hablaba, una luz tenue parpadeó en el dispositivo parecido a un reloj que llevaba atado a la muñeca. Edgesot lo miró y se apartó de la mesa. Parece que alguien me ha pedido algo. Hablaremos más tarde. Se puso de pie y se dirigió hacia la puerta. Justo antes de irse, se detuvo y se dio la vuelta. Por ahora, confíen en ustedes mismos. No los habría tomado bajo mi protección si no creyera que pueden tomar las decisiones correctas. Kamui Wops se enderezó y Mt. Lady le dedicó una pequeña y genuina sonrisa cuando las puertas se cerraron detrás de él. Apenas pasaron unos minutos cuando uno de sus teléfonos volvió a sonar. Solo que esta vez, Mt. Lady lo descolgó, sorprendida de ver que reconocía el nombre. Recordando el consejo de Edgesot, abrió la llamada, para gran alarma de Kamui Wops. Aunque él se calmó cuando puso la llamada en altavoz. Hola, soy Rikiya Yotsubashi. En mi nombre y en el de todo Detnerat, quería felicitarte por tu reciente ascenso a la fama. Y si estás dispuesto, me encantaría tener la oportunidad de revivir nuestra conversación anterior sobre una posible colaboración.